Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches, según corresponda. Eh, bueno, vamos a iniciar la clase teórica que corresponde a la respuesta inmunio-moral, así como les dije en el teórico anterior. Ahí tienen mi dirección de correo electrónico. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que necesitan, me pueden escribir en cualquier momento de la cursada. Eh, ya estuvieron viendo detalles de lo que es la respuesta inmune adaptativa. Y en este sentido saben que la respuesta adaptativa se encuentra mediada por linfocitos, que hay distintos tipos de linfocitos que cumplen distintas funciones en lo que es la respuesta inmune. Tenemos linfocitos B y linfocitos T. Los T se dividen entre colaboradores o helper y citotóxicos. Los linfocitos B son los encargados de producir anticuerpos, los T colaboradores secretarán citoquinas para interactuar con otros tipos celulares, con una gigantesca variedad de tipos celulares. Los linfocitos citotóxicos tendrán la función de agredir directamente células alteradas para producir la muerte celular, ¿sí? Estas respuestas linfocitarias se caracterizan globalmente por tener una altísima especificidad, ¿sí? Esa altísima especificidad les permite reconocer cosas, digamos, prácticamente únicas en el universo de, de moléculas posibles, ¿sí? Obviamente, para reconocer tan específicamente cada una de las miles de millones de moléculas diferentes que existen en la naturaleza, eh, las moléculas que funcionan como receptores de superficie linfocitaria tienen que tener una contraparte, ¿sí?, que les permita actuar con semejante especificidad. Y es la enorme variabilidad en el reconocimiento de moléculas, ¿sí? Esa enorme variabilidad, como ustedes ya a esta altura saben, viene dada por receptores muy particulares, ¿sí? Los receptores específicos para los antígenos son sumamente particulares y tienen esta capacidad de permitirle a las células reconocer una gigantesca variedad de moléculas distintas con una altísima especificidad, ¿sí? Obviamente las células van a poder reconocer distintos antígenos que van a estar presentes en distintos patógenos, ¿sí? Y no solo en patógenos, sino también en otros tipos de células, como por ejemplo células propias. Ya van a entrar más en detalle en eso en la segunda mitad. En esta clase nos vamos a centrar en la respuesta inmune humoral, ¿sí? Es decir, aquella respuesta mediada por linfocitos B y digamos, cuya función efectora se centra en la producción de anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos van a tener distintas funciones efectoras, también en parte ya las conocen, pero las vamos a mencionar a lo largo de esta clase, que puede incluir el bloqueo de agentes infecciosos, la eliminación de distintos tipos de microorganismos por otros componentes de la respuesta inmune. La inmunidad adaptativa humoral entonces la podemos resumir en esta imagen, en donde vemos que a partir de un precursor linfoide con determinadas características, mencionamos algunas de ellas en la clase pasada, se van a generar un gran repertorio de linfocitos en distintos estadios de maduración, ¿sí? Esos linfocitos van a ser capaces, algunos, de salir a la periferia como linfocitos maduros, ¿sí? Y estos linfocitos maduros van a presentar, digamos, un gran espectro de reconocimiento antigénico, ¿sí?
Se supone que hay miles de millones de receptores distintos, ¿sí? Con distinta capacidad de reconocimiento antigénico en la superficie de los linfocitos, ¿sí? Estos linfocitos maduros son inactivos, ¿sí? Son células inactivas. ¿Cuándo se van a transformar en células activas? Únicamente cuando el cuerpo las necesite, ¿sí? ¿Y cómo va a seleccionar el cuerpo a esas células que necesita en una situación particular? Por el reconocimiento antigénico, ¿sí? Obviamente, como ustedes saben, en el caso de determinados antígenos también se requiere la coestimulación de linfocitos T, ¿sí? Pero lo importante es que de todo el repertorio de miles de millones de linfocitos B diferentes, ¿sí? Diferentes en términos de su receptor, obviamente, de toda esa gigantesca cantidad de células, solo algunos van a ser útiles en el contexto de infecciones particulares, ¿sí? Esos pocos linfocitos útiles porque son específicos, van a ser de alguna forma seleccionados de ese pool de linfocitos inmaduros y expandidos, ¿sí? En respuestas que son dependientes de la presencia del antígeno, ¿sí? Esta selección y activación de células nos va a permitir tener una mayor masa, ¿sí? De células específicas productoras de anticuerpo contra el antígeno que está dando lugar a la respuesta, ¿sí? Obviamente esta activación linfocitaria también trae de la mano consecuencias, además de la producción de anticuerpos, trae otra consecuencia como la generación de células de memoria. Entonces, el primer paso que lleva a un linfocito B maduro a cumplir con su función efectora, que es la síntesis de anticuerpo, va a ser el reconocimiento antigénico, ¿sí? Finalmente, esa célula va a cumplir funciones efectoras a través de la liberación de anticuerpos. Tanto el reconocimiento antigénico como los anticuerpos que finalmente van a cumplir una función efectora tienen la capacidad de reconocer exactamente la misma zona del antígeno, ¿sí? Pueden existir cambios en la afinidad de esa unión producto de los procesos que llamamos maduración de la afinidad, que también vamos a ver más en detalle más adelante. Esas modificaciones se van a dar sobre algunas de las células de lo que mencionamos que es un clon linfocitario, ¿sí? De todas esas células hija del primer linfocito maduro específico, digamos, todas esas células hija inicialmente presentan la misma afinidad, el mismo tipo de anticuerpo en su superficie, y esa molécula, ¿sí? Va a sufrir modificaciones en el proceso de la respuesta inmune, y esas modificaciones van a permitir cambios en la afinidad, pero también van a permitir cambios en el isotipo del anticuerpo que se va a estar seleccionando, ¿sí? ¿De qué va a depender un isotipo u otro? Bueno, como algo ya saben, los distintos isotipos de anticuerpos presentan distintas funciones efectoras y por lo tanto van a ser más o menos útiles frente a distintos tipos de patógenos, ¿sí? Esa respuesta se encuentra direccionada, ¿sí? Por acción de los linfocitos T colaboradores. Entonces, sobre esos tres procesos, ¿sí? El reconocimiento, las modificaciones y la función efectora, vamos a hablar en la clase de hoy. El primer punto al que quiero hacer mención es el reconocimiento antigénico, ¿sí? La molécula, como vimos también en la clase pasada, la molécula encargada de ese reconocimiento antigénico es el receptor B, ¿sí? Receptor de linfocitos B o BCR, ¿sí? La sigla BCR viene del inglés B-cell receptor. Recuerden que en linfocitos maduros vírgenes, ¿sí? Este anticuerpo de superficie, este receptor B, presenta el isotipo IgM o IgD,
pero que en linfocitos efectores y de memoria, ese isotipo puede cambiar. ¿Sí? Puede presentar IgG, IgA o IgE en la superficie de la célula a modo de receptor. ¿Sí? El entrecruzamiento del BCR por la unión del antígeno es un proceso importante. ¿Sí? Recuerden que los receptores antigénicos tienen dos sitios de unión al antígeno. ¿Sí? Y una característica importante de este receptor, la pueden ver en la imagen, es que el extremo C-terminal, la cola citoplasmática, es muy corta. ¿Sí? Justamente en el extremo C-terminal se encuentra una secuencia de 26 aminoácidos, que es la región transmembrana. ¿Sí? Son aminoácidos hidrofóbicos que le permiten al receptor anclarse en la membrana, pero el segmento citoplasmático es muy corto. ¿Sí? Y no tiene ninguna función biológica. Justamente el BCR, para poder traducir las señales de interacción con el antígeno, requiere de la activación de otras moléculas, tirosinquinasas, ¿sí? Que fosforilan residuos ITAM en unas moléculas accesorias que son Ig-alfa e Ig-beta, ¿sí? Que son las moléculas encargadas propiamente de la transducción de señal, como vimos la semana pasada, para terminar generando la activación de factores de transcripción y por lo tanto la consecuente expresión de genes particulares. Es decir, que el BCR contiene o dispone de moléculas correceptoras, ¿sí? Que son Ig-beta e Ig-alfa, que se ubican espacialmente cerca del BCR y permiten la transducción de señales a través de los dominios ITAM intracitoplasmáticos. ¿Sí? En la imagen se puede ver muy bien que el BCR no presenta ningún tipo de función intracitoplasmática y son las moléculas correceptoras las que llevan adelante esa función. Existen otras moléculas que pueden funcionar como correceptores y las mencionamos la semana pasada, la clase pasada. Estas moléculas que también funcionan como correceptoras requieren de la unión a ligandos, ¿sí? Habíamos mencionado el CDR2, ¿sí? o CD21, el CD19. Esas moléculas funcionan como correceptoras, ¿sí? Favorecen la activación B de las células B, ¿sí? A través de la activación de PI3K, que lo habíamos visto también la semana pasada, pero requieren de la unión al ligando. Ig-alfa e Ig-beta no van a tener ligandos específicos, ¿sí? Son moléculas que se encuentran asociadas espacialmente al BCR. Respecto a los epitopes antigénicos reconocidos por linfocitos B y linfocitos T, y haciendo una comparación rápida, a esta altura ustedes ya conocen las grandes diferencias entre estos dos receptores, ¿sí? El receptor del linfocito B lo vamos a llamar BCR y, como les vengo diciendo, es una inmunoglobulina de superficie, cuyo isotipo depende de si la célula es un linfocito B virgen o un linfocito B efector o de memoria, ¿sí? Los linfocitos T tienen su molécula receptora denominada TCR, ¿sí? Que tiene dos cadenas alfa-beta que guardan alguna similaridad estructural con el BCR, ¿sí? Pero que, digamos, no tienen la misma capacidad funcional. Justamente el TCR solo va a ser capaz de reconocer péptidos antigénicos y esos péptidos provienen de proteínas degradadas, ¿sí? Degradadas por las células presentadoras de antígeno y asociadas obviamente a moléculas de SMH, ¿sí? En cambio, los linfocitos B pueden reconocer todo tipo de moléculas, ¿sí? Cualquier tipo de molécula que conozcan que se encuentra en la naturaleza puede ser reconocida por linfocitos B, ¿sí? Proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos, lípidos, ¿sí? Y
como ustedes ya saben, el reconocimiento de esos antígenos es directo, ¿sí? No hay ningún tipo de presentación por parte de otro tipo de moléculas. El BCR directamente puede reconocer al antígeno, ¿sí? Y ese antígeno puede estar en condiciones nativas, ¿sí? O pueden ser antígenos desnaturalizados, ¿sí? Los antígenos nativos en general son antígenos solubles, ¿sí? Que van a ser, por ejemplo, como hablábamos en la clase pasada, liberados por la lisis del patógeno. Típicamente, cuando una bacteria sufre lisis por complemento, lo que va a pasar es que se van a liberar todas las proteínas citoplasmáticas de esa bacteria al medio extracelular, y todas esas proteínas son blanco de reconocimiento por parte de una gran cantidad de BCRs distintos en el ganglio linfático, ¿sí? Sin embargo, los BCRs también pueden reconocer antígenos de superficie, ¿sí? Si una bacteria es arrastrada por el líquido linfático entera, sin sufrir un proceso de lisis, al ganglio, obviamente que los BCRs específicos para los antígenos de superficie van a ser capaces de reconocerlos, ¿sí? Y en este caso quizás también colabora en la activación el CR2, ¿sí? El receptor de complemento. Los epitopes reconocidos, recuerden que epitope es la porción del antígeno que es reconocida por el receptor, B o T, ¿sí? En el caso de los linfocitos T, los epitopes reconocidos son lineales, ¿sí? Son péptidos que varían en su largo según estén presentados en CMH1 o en CMH2, y que presentan ciertas características particulares de, digamos, mezcla de aminoácidos hidrofóbicos y aminoácidos hidrofílicos, ¿sí? Esa mezcla de polaridad en los aminoácidos que los componen les permiten que se anclen en el CMH y que de esa forma puedan ir siendo presentados a una gran cantidad de linfocitos T a ver, digamos, cuál tiene especificidad por el péptido. En cambio, los linfocitos B van a poder reconocer epitopes de cualquier tipo, ¿sí? Epitopes lineales o conformacionales. Recuerden que cuando hablamos de epitopes conformacionales, estamos hablando de estructuras en el espacio, ¿sí? Y esas estructuras las vamos a ver un poquito más en detalle en alguna diapositiva, pero recuerden que las macromoléculas que típicamente tienen una estructura espacial, ¿sí? Son las proteínas. Las proteínas suelen tener una estructura secundaria que dependerá del tipo de aminoácidos que la componen, y esas estructuras secundarias, alfa hélices o hojas beta, van a adquirir una conformación particular en el espacio, que es lo que se conoce como estructura terciaria de las proteínas, ¿sí? Y que según el tipo de proteína puede tener mayor o menor estabilidad, ¿sí? Los receptores T no sufren ningún cambio, ¿sí? Digamos, una vez que el linfocito T sale maduro del timo, ¿sí? El TCR que porte ese linfocito no sufre ningún cambio, ¿sí? Cuando el linfocito T colaborador se expande por reconocimiento del antígeno en CMH2, da lugar a un clon linfocitario en donde la especificidad del receptor no cambia, ¿sí? Cambiarán las funciones y las células se dirigirán a distintos lugares, digamos, todas esas células hija se dirigirán a distintos lugares en el cuerpo, algunas migrarán hacia el tejido periférico que está sufriendo la agresión, otras migrarán hacia la zona B y se transformarán en linfocitos foliculares, pero todas mantienen la especificidad de reconocimiento, ¿sí? En cambio, en el caso de los linfocitos B, la especificidad de reconocimiento puede cambiar, ¿sí? De hecho, cambia, ¿sí? Y son los procesos que conocemos como maduración de la afinidad. La función efectora del linfocito T va a estar llevada a cabo a través de la secreción de citoquinas, ¿sí? Y esas citoquinas les van a permitir en la periferia, por ejemplo, activar macrófagos, ¿sí?
a activar células de distintos epitelios para que regeneren epitelios, remodelación tisular por parte de fibroblastos, activación de macrófagos. Todas esas funciones se cumplen a través de la secreción de distintas citoquinas, ¿sí? Por ejemplo, el T folicular también orientará la respuesta B según las citoquinas que produce, ¿sí? El caso del linfocito B va a ser su función efectora mediada por la producción de anticuerpos, ¿sí? No está indicado en la tabla, pero en el caso de los linfocitos T citotóxicos, como saben, su función efectora es inducir la muerte celular, ¿sí? Por liberación de unas proteínas particulares que tienen los linfocitos TCD8. Entonces, ¿qué pasa cuando el linfocito B se une a través de su receptor específico al antígeno? ¿Sí? Lo que va a pasar es que se va a generar a través de las moléculas accesorias que les mencioné, ¿sí? G-alfa y G-beta, señales de fosforilación y una primer señal de activación linfocitaria, ¿sí? Como ya saben, las señales requeridas por los linfocitos vírgenes para ser activados no alcanzan con solo el reconocimiento antigénico, ¿sí? También es necesaria una segunda señal de activación para que se pueda dar los procesos de proliferación y diferenciación linfocitaria, ¿sí? Recuerden que tanto el receptor B como el anticuerpo que será finalmente secretado luego de la activación linfocitaria provienen de una misma secuencia, ¿sí? Genética, de un determinado rearreglo genético que da lugar a un transcripto primario de ARN que incluye el rearreglo particular BDJ que presenta ese clon y los segmentos que codifican para la cadena pesada MU, ¿sí? Ese transcripto primario además tiene regiones transmembrana y una región corta citoplasmática que pueden ser incluidas o no en el transcripto maduro, ¿sí? Y si son incluidas en el transcripto maduro, se sintetizará el receptor, el BCR, que queda anclado en la membrana, y si no son incluidas estas células debido a la activación y a la diferenciación de la célula que porta estos genes, se madura este ARN hacia la forma que promueve la síntesis de anticuerpos solubles, ¿sí? Estos anticuerpos se van a producir en altas concentraciones, ¿sí? La célula plasmática típicamente cambia su forma porque empieza a activar muchísimo su maquinaria de síntesis proteica y lo que va a secretar son muchas copias, ¿sí? Muchísimas cantidades del anticuerpo específico sintetizado por ese clon particular. Entonces, ¿cómo es la estructura de los anticuerpos? Ya lo vieron, así que va a ser medio como una especie de repaso, pero las cuestiones particulares. Es una molécula, ¿sí? Es una glicoproteína que presenta 4 cadenas polipeptídicas, ¿sí? 2 cadenas pesadas, que vamos a llamar siempre con la letra H, por heavy, y 2 cadenas livianas, que vamos a llamar por la letra L, como light, ¿sí? Las cadenas livianas, las 2 cadenas livianas son idénticas, las 2 cadenas pesadas son idénticas entre sí, ¿sí? Es decir, si nosotros partimos a la molécula de anticuerpo en un eje vertical, vamos a tener 2 hemimoléculas idénticas, ¿sí? Estas moléculas, estas glicoproteínas, son sintetizadas por los linfocitos B activados, ¿sí? Y diferenciados. Las cadenas pesadas, fíjense que en estos esquemas y en muchos esquemas tienen esquemas como de cajas, ¿sí? Como pequeños rectángulos
que representan los dominios de las cadenas polipeptídicas. ¿Sí? Es importante que adquieran el vocabulario adecuado para referirse a cada una de las porciones de los anticuerpos. ¿Sí? Cadena pesada, cadena liviana, y cada uno tiene distinta cantidad de dominios. ¿Sí? Las cadenas livianas tienen 2 dominios y el peso molecular de las cadenas livianas es de 25 kilodaltons. Las cadenas pesadas tienen 4 o 5 dominios. Después vamos a ver cuáles, qué isotipos tienen 4 dominios y qué isotipos tienen 5. ¿Sí? Lo que es importante es que en un anticuerpo cuya cadena pesada contenga 4 dominios como el de la imagen, el peso molecular de esas cadenas pesadas es 50 kilodalton. ¿Sí? Básicamente lo que tienen que recordar es que cada uno de los dominios pesa 12 kilodaltons y medio, y a partir de ahí podrán calcular el peso molecular de cualquiera de estas moléculas de anticuerpo. ¿Sí? Los anticuerpos presentan una zona denominada paratope, ¿sí? Que es la zona por donde la glicoproteína tiene capacidad de unirse al antígeno. ¿Sí? El resto del anticuerpo es una zona muy conservada. ¿Sí? La zona en donde se encuentra el paratope es lo que llamamos región variable, y el resto del anticuerpo, que es muy conservado, es la región constante. ¿Sí? De esta forma, como pueden ver, cada una de las cadenas que mencionamos antes presenta dominios variables y dominios constantes. ¿Sí? La cadena liviana presenta un dominio variable y un dominio constante. La cadena pesada presenta un dominio variable y varios dominios constantes. Justamente cada uno de estos dominios puede ser nombrado, ¿sí? Con una nomenclatura particular. ¿Cuál es la nomenclatura? Una parte de la nomenclatura ya la mencionamos. La H corresponde a la cadena pesada, la L corresponde a la cadena liviana, ¿sí? Como la mayoría de las siglas que usamos en la materia, se darán cuenta que el idioma inglés, rige casi todas nuestras siglas. ¿Sí? Y los dominios reciben además una letra B o C según sean dominios variables y constantes. Y acá el idioma inglés coincide con el idioma castellano, así que es una pequeña ayuda. ¿Sí? Entonces, les dije, la cadena liviana presenta solo 2 dominios, uno variable y uno constante. El variable será denominado BL y el constante será denominado CL. ¿Sí? Por su parte, la cadena pesada también tiene un dominio variable, que es el VH, mientras que las regiones, los dominios constantes de la cadena pesada son 3 o 4, ¿sí? Que reciben los nombres de CH1, CH2 y CH3. ¿Sí? Estas generalidades de estructuras de anticuerpos se rigen para todos los anticuerpos humanos, ¿sí? Y para los anticuerpos de ratón, que si no lo saben, se los comento, son una especie que nos sirve muchísimo para estudiar mecanismos y para conocer cosas de la respuesta inmune, ¿sí? Para estudiar en el laboratorio, para hacer experimentos, el modelo de ratón nos es muy útil. Y muchísimas de las moléculas presentes en los seres humanos se encuentran también presentes en el ratón, ¿sí? A veces son exactamente iguales, a veces no, pero en el caso de los anticuerpos de la estructura son exactamente iguales. ¿Sí? Algo que no les mencioné antes es que las 4 moléculas que componen los anticuerpos se encuentran unidas por puentes disulfuro. ¿Sí? Existen puentes intracatenarios. Esos puentes intracatenarios lo que hacen es darle estabilidad estructural a los dominios, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué estructura tienen, pero que ya les voy anticipando que es una estructura muy resistente químicamente. Y existen puentes disulfuro intercatenarios, ¿sí?
que lo que hacen es unir las distintas cadenas que componen el anticuerpo. Existe un puente disulfuro entre la cadena pesada y la cadena liviana, y dos puentes disulfuro en lo que se denomina región bisagra entre las dos cadenas pesadas. ¿Sí? El anticuerpo de esta forma tiene como regiones o porciones, ¿sí?, que se pueden obtener por distintos tratamientos enzimáticos, que son la región FAB y la región FC. ¿Sí? La región FAB contiene el sitio de unión al antígeno y la región FC contiene, las regiones que van a ser reconocidas por otras moléculas que otorgan al anticuerpo la función efectora. ¿Sí? ¿Qué otros reconocimientos existen? Como esto que les digo, bueno, algo ustedes ya saben, los anticuerpos pueden activar el complemento, ¿sí?, o pueden funcionar como moléculas opsonizantes, ¿sí?, que significa que favorecen la fagocitosis de algo que está siendo reconocido por un anticuerpo. ¿Sí? La opsonización se debe, el proceso, a receptores capaces de reconocer el FC de las inmunoglobulinas. ¿Sí? Y fíjense que yo les mencionaba antes que el FC, las regiones constantes, son regiones muy conservadas. ¿Sí? Todos los anticuerpos IgG tienen la misma secuencia, ¿sí?, la misma estructura en la porción constante. ¿Sí? Esto hace que cualquier anticuerpo que sea sintetizado, que se una a cualquier antígeno por su especificidad, pueda ser reconocido por los mismos receptores de FC. ¿Sí? Vamos a ver después que hay receptores obviamente específicos de isotipos. ¿Sí? Lo mismo para el sistema de complemento. ¿Sí? El sistema de complemento va a reconocer, se va a poder unir a través de una molécula en particular, que si recuerdan era el C1Q. ¿Sí? Esa molécula C1Q va a ser capaz de interactuar con regiones polipeptídicas presentes en la porción FC de los anticuerpos. ¿Sí? Y por ese reconocimiento gatillar la activación del sistema de complemento. La estructura de los anticuerpos justamente tiene en cada uno de esos dominios, ¿sí?, estructuralmente, espacialmente, esta forma. ¿Sí? ¿Qué representa este esquema? Bueno, representa dos hojas beta enfrentadas. ¿Sí? Podemos ver que cada hoja beta tiene distinta cantidad de cadenas polipeptídicas. ¿Sí? En un caso son 4 cadenas formando la hoja, en el otro son 3 cadenas formando la hoja. Lo que importa es que estas dos hojas de láminas beta antiparalelas se enfrentan espacialmente. ¿Sí? Las hojas beta ya de por sí son más estables, más rígidas que la estructura de alfa hélice. ¿Sí? Pero además esta estructura que se denomina barril beta, ¿sí?, tiene esta forma en el espacio. Como les mencioné antes, esta estructura se encuentra estabilizada por un puente disulfuro, ¿sí?, que son puentes intracatenarios. ¿Sí? Y esta estructura de barril es sumamente resistente, ¿sí?, sumamente resistente y sumamente rígida. ¿Sí? Cada uno de los dominios de las inmunoglobulinas presenta esta estructura de barril beta. ¿Sí? Lo que es importante es que en el dominio variable, en particular, se genera la exposición hacia el medio de estos loops de la estructura proteica. ¿Sí? Esos loops obviamente sí van a ser mucho más libres y flexibles, pero van a estar siendo sostenidos por la estructura rígida de barril. ¿Sí? Y van a estar libres en el, apuntando hacia el medio. ¿Sí? Obviamente en estos loops reside la capacidad de
reconocimiento antigénico, ¿sí? Este es un dominio variable eh, representado, ¿sí? Y fíjense que existen 3 loops que se exponen al medio en ese dominio variable. Justamente estos loops en la imagen anterior decían las siglas CDR, ¿sí? CDR significa las regiones determinantes de la complementariedad, ¿sí? Obviamente de nuevo en inglés, ¿sí? Los CDRs son regiones hipervariables de los anticuerpos, ¿sí? ¿Y qué significa que sean hipervariables? Este estudio, que se llevó a cabo hace muchísimo tiempo, cuando las técnicas de biología molecular que hoy conocemos y que hoy se usan eran, digamos, prácticamente ciencia ficción, o ni siquiera llegaban a ser ciencia ficción. Hace más de 40 años, un grupo de trabajo se dedicó a purificar anticuerpos únicos. Quizás a esta altura ya mencionaron, ya tienen una idea de lo que es un anticuerpo monoclonal, ¿sí? Es una proteína que viene sintetizada por un único clon de linfocitos B. Eso se puede obtener en el laboratorio, ¿sí? Naturalmente no hay forma de inducir a un individuo a que sintetice anticuerpos monoclonales, ¿sí? Pero sí hay patologías que cursan con una transformación maligna de linfocitos B y que ese único clon que por malignidad prolifera secreta anticuerpos y por lo tanto en la sangre de esos pacientes existe un componente monoclonal cuya especificidad es completamente desconocida, ¿sí? Pero que está en muy altas concentraciones y es muy homogéneo. Bueno, esta gente lo que hizo fue agarrar monoclonales, muchos monoclonales de pacientes con mieloma, y a cada uno de esos monoclonales los purificó, ¿sí? Al monoclonal de cada uno de los pacientes lo purificó y le hicieron la antigua técnica de secuenciación de Sanger, ¿sí? Para secuenciar los aminoácidos que componían cada uno de esos anticuerpos, ¿sí? ¿Qué es lo que muestra el gráfico? Según la posición de residuo de aminoácido de la cadena polipeptídica, ¿sí? Empezando por el amino terminal, la punta del paratope, digamos, ¿sí? A partir de ese primer residuo de aminoácidos, ¿cuánto varía el tipo de aminoácido? ¿Sí? Entonces es un porcentaje de variabilidad en función de la posición en la cadena polipeptídica. ¿Qué es lo que muestra la gráfica? Que entre la posición 1 y la 30 hay poca variabilidad, ¿sí? Es decir, si en la región 1 hay una alanina, casi todos los anticuerpos tienen una alanina en esa posición, ¿sí? O a lo sumo cambiará por una valina, ¿sí? Algún anticuerpo diferente, pero con función similar. A partir de cierta posición, la variabilidad se dispara, ¿sí? De todos los anticuerpos secuenciados, en esa posición en particular hay muchísima variedad, ¿sí? Y no solo del aminoácido, sino también de las características, ¿sí? Se puede dar cualquier tipo de aminoácido ahí presente. La variabilidad vuelve a caer en el medio y después vuelve a subir, ¿sí? Y después de nuevo vuelve a caer y vuelve a subir. ¿Qué significa esto? Que hay porciones de las cadenas polipeptídicas de los anticuerpos que se mantienen bastante constantes, ¿sí? Si bien estamos hablando de la secuenciación de los dominios variables, ¿sí? De la cadena pesada y de la cadena liviana, esos dominios variables tienen porciones hipervariables y zonas que en realidad son más bien conservadas, ¿sí? Esas zonas conservadas se denominan frameworks, ¿sí? Y las zonas hipervariables son los CDRs, ¿sí? Recordando estructuralmente lo que les mencionaba antes,
quizás ya a esta altura es intuitivo, notar que los frameworks justamente son los que le otorgan la estructura, ¿sí? Los que dan la base estructural al dominio y por eso son conservados. ¿Sí? Por eso tienen baja variabilidad, porque son los aminoácidos que conforman estas dos láminas beta antiparalelas enfrentadas o el barril beta globalmente, y en esas posiciones cuyos aminoácidos son necesarios para conformar esta estructura espacial hay poca variabilidad. La gran variabilidad se da en los loops, ¿sí? Esos loops que se encontraban expuestos al medio y que conforman lo que en los esquemas vemos como paratope, ¿sí? Esas zonas hipervariables son las que van a estar determinando la especificidad del anticuerpo, ¿sí? Y como bien saben ustedes, el reconocimiento, el paratope, no depende de una sola cadena, ¿sí? Depende tanto de los 3 CDRs de la cadena liviana como de los 3 CDRs de la cadena pesada, ¿sí? Globalmente esos 6 loops van a adquirir una forma espacial, ¿sí? Y también van a contener residuos particulares que permitan interacciones electrostáticas, de Van der Waals, puentes de hidrógeno, hidrofóbicas, con el epitope particular que está siendo reconocido, ¿sí? De esta forma, entonces, los paratopes lo que van a tener es una estructura espacial, ¿sí? Que en esta imagen está representada como distintas formas, ¿sí? Y esas formas de la estructura permiten, digamos, acomodar espacialmente un determinado antígeno, un determinado epitope, ¿sí? Pero además de la forma, no se olviden que también intervienen en la interacción los residuos de aminoácidos particulares de ese paratope, ¿sí? En modelos tridimensionales de estas moléculas, los anticuerpos tienen este aspecto, ¿sí? Son distintas formas de graficarlo. Fíjense que una hemimolécula está dibujada de una forma y la otra están dibujadas los barriles beta, ¿sí? En esta zona están los paratopes, el sitio de reconocimiento del antígeno, la región bisagra y la porción FC, ¿sí? Fíjense cómo estructuralmente se encuentra muy compactado, ¿sí? Y estos dominios, además de que cada uno de los dominios es un barril beta, además los dos dominios se encuentran enfrentados con los dos dominios de la otra cadena, ¿sí? Tanto para la porción FC como para la porción FAB, ¿sí? En este caso intervienen cadena liviana y el CH1 y el BH. Una gran cantidad de moléculas conocidas que van a ver en distintos procesos de la respuesta inmune presentan estos dominios de inmunoglobulinas, ¿sí? Típicamente en los libros, cada vez que vean estos dibujos, ¿sí? De rulos con rayitas, ¿sí? Son dominios de tipo inmunoglobulinas, ¿sí? Fíjense la gran cantidad de moléculas, el TCR, el CMH, las moléculas coestimulatorias B7, ¿sí? El CD28, CD4 y CD8 también presentan en su superficie estos dominios, ¿sí? Son todas moléculas que tienen estos dominios de barriles beta y que tienen distintas funciones dentro de la respuesta inmune. Ahora, estos anticuerpos encargados del reconocimiento presentes en los linfocitos vírgenes pueden sufrir modificaciones, ¿sí? Volviendo a una de las primeras diapositivas, yo les había mostrado 3 eventos, ¿sí? El reconocimiento, las modificaciones y las funciones efectoras. Ya hablamos de la estructura del anticuerpo y cómo impacta en el reconocimiento, y ahora vamos a ver qué modificaciones pueden sufrir esos anticuerpos luego de la activación del linfocito B, ¿sí?
Volviendo a la idea de una región variable, ¿sí? Y regiones constantes en el anticuerpo, en las cadenas livianas y pesadas, ¿qué cosas hace el anticuerpo, para decirlo en los términos más básicos que se pueda? Reconocer un antígeno a través de la región variable y cumplir con funciones efectoras a través de la región constante, ¿sí? Entonces podríamos decir que los anticuerpos tienen, digamos, son moléculas bifuncionales, ¿sí? Por un lado reconocimiento, por otro lado función efectora. La región variable se encargará del reconocimiento, la región constante de la función efectora, ¿sí? ¿Qué pasa si para la respuesta inmune necesito una función efectora distinta que la del anticuerpo original, que como saben es la IgM? ¿Sí? Bueno, tendré que cambiar la región constante, ¿sí? Si necesito ser más eficiente en la fagocitosis, la IgM no va a mediar fagocitosis, entonces necesitaré cambiar la región constante por el de una IgG, ¿sí? Ese cambio es una modificación del anticuerpo, digamos, original, que estaba sintetizado por un determinado linfocito B, ¿sí? Y no afecta para nada la región variable, ¿sí? Es decir, frente a determinadas situaciones mantengo la capacidad de reconocimiento y cambio la función efectora, ¿sí? Por señales que después vamos a ver. El cambio de la región constante no es el único cambio, no es la única modificación que puede sufrir un anticuerpo, ¿sí? También pueden existir cambios en la región variable, ¿sí? Y en ese caso sí se va a afectar la capacidad de reconocimiento. ¿Qué busca el sistema inmune al cambiar la región variable? ¿Sí? En realidad no es que busca dejar de reconocer al antígeno que está relacionado con un determinado patógeno que nos causa una infección, ¿sí? Lo que busca el sistema inmune es mejorar su capacidad de respuesta, ¿sí? Entonces las modificaciones de la región variable van a tener el objetivo de mejorar los anticuerpos preexistentes, ¿sí? Y en términos de la unión por el antígeno, ¿qué sería mejorar? Tener un anticuerpo que se una con más fuerza al antígeno, ¿sí? Entonces, las modificaciones que se den en la región variable van a ser las modificaciones de maduración de la afinidad de los anticuerpos. Todo esto está escrito acá al costado. Y vamos a empezar por la maduración de la afinidad, ¿sí? Las modificaciones que se dan en las regiones variables. Obviamente, como ya les mencioné antes, las modificaciones se van a dar principalmente en las zonas hipervariables, ¿sí? Esas son las que van a impactar, esos cambios, cambiar un aminoácido en la región hipervariable, son los que van a impactar sobre la afinidad del antígeno, ¿sí? ¿Y qué significa este cambio? ¿Sí? Imaginen que cada una de estas líneas, ¿sí?, representa la secuencia de un anticuerpo, ¿sí?, sintetizado por un clon linfocitario, ¿sí? Es decir, en este caso 3 células que se originaron de un mismo linfocito B virgen y que por lo tanto tienen exactamente la misma secuencia, ¿sí? A partir de la activación de ese clon linfocitario, cada una de las células va a empezar a sufrir algunos cambios puntuales, ¿sí?, en sus CDRs. Y esos cambios se van a ir acumulando con el tiempo, ¿sí? Fíjense que en la respuesta, durante la respuesta primaria, son pocos los cambios que se pueden ver, ¿sí? Este clon, el de arriba, tiene un cambio en el CDR3 de la cadena pesada, y este clon, el de abajo, tiene un cambio en el CDR3 de la cadena liviana, ¿sí? Mientras que el clon del medio se mantiene inalterado, ¿sí?
Esos pequeños cambios, fíjense cómo impactan en la afinidad del anticuerpo. ¿Sí? El anticuerpo original, digamos, tiene una determinada afinidad, en este caso de 4 por 10 a la menos 7, y con una mutación en el CDR3 de la cadena pesada pierde un 10%, pierde un poquito de esa afinidad, pero con una mutación en el CDR3 de la cadena liviana gana afinidad. ¿Sí? Al cabo de una semana y todavía durante el primer encuentro con el patógeno, las mutaciones se empiezan a acumular, ¿sí? Y se acumulan tanto en la cadena pesada como en la cadena liviana, ¿sí? Entonces fíjense cómo cada uno de esos 3 clones, digamos, o de estas 3 células hija, empieza a acumular cambios, ¿sí? Que la mayoría impactan en los CDRs, pero hay algunos cambios que están en los frameworks, ¿sí? Y esos cambios que se van acumulando empiezan a impactar cada vez más en la afinidad, ¿sí? A número más chico, mayor afinidad, ¿sí? Fíjense que después de un segundo estímulo, los cambios se acumulan todavía más y mucho más después de un tercer estímulo, ¿sí? Cada una de esas células hija que fue dejando células de memoria se vuelve a activar y vuelven a activar los procesos, los mecanismos de maduración de la afinidad, ¿sí? Entonces estos cambios se van acumulando, ¿sí? ¿Esto significa que todos los cambios que se producen mejoran la afinidad? Claramente no. Existen algunos cambios, como mencionábamos en la clase pasada, que empeoran el anticuerpo resultante, ¿sí? Pero esas células que empeoren su anticuerpo resultante no van a ser seleccionadas, no van a sobrevivir, ¿sí? Solo sobreviven aquellas que mejoran su afinidad. Hoy en día existen técnicas de biología molecular para poder trazar todo este mapa de cambios puntuales en la secuencia de los anticuerpos y de maduración de la afinidad. Ahora bien, como les mencioné, los cambios en los anticuerpos no solo se pueden dar por mutaciones en los aminoácidos constituyentes de la región variable, ¿sí? O de los dominios variables, tanto de cadena pesada como de cadena liviana, ¿sí? Existen otras variaciones estructurales que tienen que ver con cambiar completamente, reemplazar, ¿sí? Las secuencias de aminoácidos de las regiones constantes, ¿sí? Ahí ya no se trata de mutaciones puntuales, ¿sí? Sino que se trata de un cambio en, en el ADN, ¿sí? Que promueve la síntesis o la transcripción, mejor dicho, de una región constante distinta, ¿sí? Siempre recuerden que la región constante que está presente en los linfocitos vírgenes, ¿sí? Pegada al rearreglo BDJ particular, es la región mu, ¿sí? Son los dominios que codifican los segmentos, los exones que codifican para los dominios constantes de la cadena mu y de la cadena delta, y que existe un splicing alternativo entre esas dos variantes de isotipos, ¿sí? Existen otros isotipos de inmunoglobulinas, además de la IgM y la IgD, que son las IgG, IgA e IgE, ¿sí? En el ser humano existen 4 subisotipos de IgG, denominados IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4, y 2 subisotipos de IgA, denominados IgA1 e IgA2, ¿sí? En el ratón esto va a cambiar. Hay distintos subisotipos y cada especie tendrá también distintos subisotipos, ¿sí? Por ejemplo, el conejo tiene un único subisotipo de IgG.
El cambio de isotipo, como les mencioné antes, guarda una relación con la función efectora de los anticuerpos, ¿sí? En el caso de la IgM, que es como ya mencioné muchas veces, es el primer anticuerpo que se sintetiza producto de la activación del linfocito B, la principal función efectora que tiene es la activación del complemento, ¿sí? Después no cumple con otras funciones efectoras que conozcan para los anticuerpos. Obviamente la neutralización la cumple, ¿sí? Ese anticuerpo es capaz de unirse al antígeno, ¿sí? Los subisotipos IgG1 e IgG3, ¿sí? Subclases de IgG, tienen la capacidad de opsonizar, ¿sí? Es decir, que promueven la fagocitosis dependiente del receptor de Fc, gamma, ¿sí? También activan complemento y en el ser humano promueven la inmunidad neonatal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el único isotipo que es capaz de atravesar la placenta, ¿sí? Y recuerden que ese pasaje a través de la placenta es mediado por receptores específicos, ¿sí? Por eso les hacía hincapié que es una respuesta que se da en el ser humano, ¿sí? Distintos mamíferos tienen distintas estructuras en sus placentas y por lo tanto esta inmunidad neonatal puede variar según la especie de mamífero del que se trate, ¿sí? Pero en el ser humano la IgG es la que promueve esta inmunidad neonatal. Por otro lado, la IgE es el isotipo clásico de la respuesta contra helmintos, ¿sí? Los helmintos son parásitos gigantes, ¿sí? Digo, gigante en comparación a lo que es una célula. Estamos hablando de parásitos que pueden medir desde algunos centímetros hasta metros, ¿sí? Imagínense que no hay forma de fagocitar nada que tenga ese tamaño para el sistema inmune, ¿sí? Bueno, los helmintos son atacados principalmente a través de la secreción de IgE, ¿sí? Y la IgE lo que hace es promover la degranulación de mastocitos, ¿sí? Y por lo tanto, a través de esos mecanismos intentar agredir a los helmintos, ¿sí? Este isotipo además se encuentra asociado con una respuesta patológica, ¿sí? Una respuesta que no es normal, que son las respuestas de hipersensibilidad inmediata o alergias, ¿sí? Las van a ver más adelante en la cursada, pero las respuestas alérgicas se caracterizan por una alta producción de IgE, ¿sí? La IgA, por ejemplo, es otro isotipo que tiene la capacidad de ser transportada a través de mucosas, ¿sí? A través del epitelio de mucosas. Típicamente es el anticuerpo presente en mayor concentración en las secreciones mucosas, ¿sí? En el intestino hay una gran cantidad de IgA sintetizándose permanentemente, ¿sí? Ese isotipo, si bien tiene la capacidad de ser secretada a través de los epitelios, no tiene capacidades efectoras de activación de complemento, no tiene capacidad de mediar fagocitosis, ¿sí? Es decir, es un anticuerpo que funciona básicamente neutralizando antígenos, ¿sí? Uniéndose al antígeno y neutralizándolo. Las distintas características efectoras obviamente van a ser útiles frente a distintos tipos de estímulos, ¿sí? Como les decía antes, a un helminto no lo voy a poder atacar favoreciendo la fagocitosis, ¿sí? Es un monstruo que mide muchísimo más que un macrófago, ¿sí? Es imposible fagocitarlo. Sin embargo, una bacteria o algún patógeno pequeño que pueda ser fagocitado va a ser eficientemente atacado por estas subclases de IgG, ¿sí? Cada tipo de patógeno va a inducir un tipo de respuesta particular, ¿sí? Y ese tipo de respuesta
tiene que ver generalmente con qué mecanismos son útiles para agredir al patógeno, y el hecho de que un linfocito B activado se dirija hacia la síntesis de uno u otro anticuerpo tiene que ver con las citoquinas presentes en el medio durante la activación y diferenciación de ese linfocito B. ¿Qué célula es responsable de la producción de esas citoquinas? El linfocito T colaborador. ¿Sí? Entonces, si esta colaboración BT se da en presencia de interferón gamma, el linfocito B cambiará la producción de su anticuerpo por IgG. Si se da en presencia de IL-4, cambiará a IgE. ¿Sí? Si se da en presencia de TGF-beta, cambiará a IgA. ¿Sí? Después vamos a ver más detalles. De esta forma, entonces, las distintas funciones generales, funciones efectoras de los anticuerpos, van a ser cumplidas en distinto grado por los distintos isotipos. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones efectoras? Neutralización de microorganismos y toxinas. ¿Sí? Existen algunas patologías infecciosas que se encuentran dadas por toxinas solubles. ¿Sí? Típicamente el tétanos, ¿sí? El Clostridium tetani es una bacteria que por sí misma no genera una capacidad virulenta, pero lo hace a través de la liberación de una proteína, ¿sí? Que es la toxina tetánica. Esa proteína tiene efectos tremendos sobre la salud. ¿Sí? Neutralizar a la toxina es la clave para evitar la patología, y esa neutralización se lleva adelante perfectamente con anticuerpos. ¿Sí? Obviamente la vacunación antitetánica promueve la activación de linfocitos B y la generación de anticuerpos contra la toxina. ¿Sí? Los anticuerpos también pueden favorecer la fagocitosis, opsonización y fagocitosis. ¿Sí? Recuerden que esta fagocitosis va a implicar la presencia de receptores específicos en la superficie de la célula efectora. ¿Sí? Otras células también presentan receptores, ¿sí? Por ejemplo, las células NK. Las células NK presentan receptores de IgG, ¿sí? Y esos receptores van a favorecer que estas células NK se activen y promuevan su acción natural, que es una acción citotóxica. ¿Sí? ¿De qué va a depender esa acción citotóxica? De la presencia de anticuerpos específicos marcando a la célula blanco. ¿Sí? Por lo tanto, esa función efectora la vamos a denominar citotoxicidad dependiente de anticuerpos. ¿Sí? La citotoxicidad dependiente de anticuerpos también puede estar mediada por IgE, por ejemplo, en este caso, en la respuesta contra el Mintos. ¿Sí? Tengan en cuenta que esto es simplemente un dibujo, una ilustración. Si el helminto lo tuviéramos que dibujar a escala comparado contra este eosinófilo, tendríamos que usar toda la imagen para dibujar al helminto. ¿Sí? Y además, otras de las funciones efectoras de los anticuerpos es la activación del complemento por la vía clásica. ¿Sí? Recuerden que la activación por la vía clásica requiere o está mediada por la molécula C1Q, ¿sí? O iniciada por C1Q, y que luego de esa activación se va a generar lisis de bacterias, se va a promover más fagocitosis por componentes del complemento unidos a la membrana, y además se promueve la inflamación. ¿Sí? Recuerden que las acciones del complemento son estas tres, ¿sí? Y después otras como por ejemplo promover la activación B, pero principalmente estas tres, ¿sí? No es únicamente la lisis. Y esas funciones del complemento se ven mejoradas, optimizadas por la presencia de anticuerpos. ¿Sí? Entonces, estas van a ser las funciones efectoras de los anticuerpos que residen en la porción Fc.
¿sí? Ahora bien, no todos los anticuerpos, como les dije antes, cumplen con las mismas funciones efectoras, ¿sí? Vamos a hacer un repaso más o menos rápido por los distintos isotipos de anticuerpos. Me interesa que presten atención a la concentración de los distintos isotipos en el suero, ¿sí? Es algo que como futuros bioquímicos deberían eh, poder saber sin ningún lugar a dudas, ¿sí? Y sobre todo tratar de entender qué isotipos se encuentran mayoritarios en la sangre y, por ejemplo, con qué técnicas puedo medir cada uno de los isotipos, ¿sí? Ya van a ir viendo a lo largo de la cursada de seminarios que existen distintas técnicas con distinto grado de sensibilidad, ¿sí? Entonces, si yo quiero medir una molécula que está muy concentrada, puedo usar tranquilamente sin ningún problema técnicas de baja sensibilidad, ¿sí? En el caso de las moléculas de IgG, ¿sí? Los anticuerpos de isotipo IgG, tienen que saber que es el isotipo mayoritario, ¿sí? En circulación. La IgG1 tiene una concentración de alrededor de 8 miligramos mililitro, ¿sí? La vida media de este isotipo es de 21 días. Como ya les mencioné, existen 4 subclases o subisotipos de IgG, ¿sí? Que difieren principalmente en lo largo de la región bisagra, ¿sí? La capacidad de atravesar placenta, en el caso del ser humano, la tiene solo este isotipo, el IgG, ¿sí? Ninguno de los otros isotipos puede atravesar placenta. La capacidad de activar el complemento varía según el subisotipo, ¿sí? IgG3 activa más que IgG2, que a su vez activa más que IgG1. Y lo que es importante es que IgG4 no activa complemento, ¿sí? IgG4 es típicamente un isotipo de IgG que podríamos llamar antiinflamatorio, ¿sí? Es un isotipo que se une obviamente al antígeno, ¿sí? Pero no activa complemento y por lo tanto no promueve la inflamación. El isotipo IgG es capaz de mediar ADCC por NK, ¿sí? Y en el caso de la opsonización, los subisotipos IgG1 e IgG3 son los que van a mediar, son los que van a ser eficientes mediando opsonización. La IgM, que en circulación se encuentra en una concentración de alrededor de 1 miligramo mililitro, ¿sí? Es uno de los isotipos que presenta 4 dominios constantes en la cadena pesada, ¿sí? Les había mencionado hace unas cuantas diapositivas o filminas, les había mencionado que existen algunos isotipos que presentan 5 dominios en total en su cadena pesada, ¿sí? La IgM es uno de estos isotipos. Por lo tanto, los dominios constantes se van a denominar CH1, CH2, CH3 y CH4, ¿sí? La IgG no presenta CH4. En circulación, esta molécula circula como un pentámero, ¿sí? Cada uno de los monómeros de IgG se encuentra unido con otro a través de puentes disulfuro y esa estructura pentamérica se encuentra estabilizada por una pequeña cadena polipeptídica que es denominada cadena J, ¿sí? Esa cadena J mantiene el pentámero estable, ¿sí? Obviamente este isotipo de anticuerpo es el que actúa como receptor en los linfocitos vírgenes, ya lo mencionamos mucho, y cuando se encuentra actuando como receptor, justamente actúa como un monómero, ¿sí? Es el isotipo característico de la respuesta inmune primaria, ¿sí? Es el primer isotipo que se sintetiza por todo lo que ya hablamos, tiene capacidad neutralizante, es buen activador de complemento, pero no va a ser capaz de mediar ADCC ni de opsonizar
patógenos, ¿sí? Y algo que es importante que sepan, sobre todo por sus implicancias en técnicas de laboratorio, es que los puentes disulfuro que estabilizan los monómeros son muy sensibles a la reducción, ¿sí? Existen técnicas que utilizan, técnicas inmunológicas que utilizan bajas concentraciones de agentes reductores, ¿sí? Como betamercaptoetanol o ditidotreitol, que en bajas concentraciones reducen estos puentes disulfuro sin afectar los puentes disulfuro de los monómeros de inmunoglobulinas, ¿sí? Ni tampoco de otros isotipos como de la IgG, ¿sí? Entonces puede ser que en algún momento se encuentren con alguna técnica que agrega al suero, antes de realizar la interacción inmunológica, concentraciones bajas de agente reductor, y la justificación es reducir estos puentes disulfuro, ¿sí? Evitando la acción en la técnica de las moléculas de IgM. El isotipo IgD, que presenta 3 dominios constantes, tiene una concentración en el suero de 0,3, de alrededor de 0,3 miligramos por mililitro, ¿sí? Un error relativamente común es, digamos, prestarle poca atención a este dato de concentración y decir que, por ejemplo, la IgD no puede ser evaluada por técnicas de interacción secundaria por su baja concentración, ¿sí? Eso es falso. La IgD puede ser reconocida, puede ser cuantificada en técnicas de interacción secundaria como una inmunodifusión radial, ¿sí? Tiene una vida media muy corta, de solo 3 días. Es el receptor, también funciona como receptor de linfocitos B vírgenes, ¿sí? Ya lo habíamos discutido. Es un isotipo muy rico en hidratos de carbono, pero no cumple ninguna de las funciones efectoras mencionadas hasta ahora, ¿sí? No fija complemento, no media ADCC, no opsoniza. De hecho, su función biológica no se conoce, ¿sí? No pudieron asociar su concentración específica como una respuesta particular frente a ningún tipo de patógeno, ni frente a ningún tipo de situación patológica como enfermedades autoinmunes. Es bastante poco todavía lo que se sabe de la función de la IgD, o mejor dicho, todo lo que se estudió hasta ahora, la IgD no tiene ninguna función relevante conocida. La IgE es el isotipo de menor concentración en el suero, ¿sí? Y cuando digo menor concentración, fíjense que ya cambiamos el orden de magnitud, ¿sí? Más allá del número, los isotipos que les mencioné hasta ahora estaban en el orden de los miligramos mililitro, ¿sí? La IgE se encuentra en 0,5 microgramos mililitro, ¿sí? En condiciones normales. También es un isotipo que presenta 4 dominios constantes, no fija complemento, ¿sí? Pero es el responsable de mediar la respuesta contra el mintos y reacciones de hipersensibilidad inmediata, ¿sí? Esto por la característica particular que tiene de unirse a mastocitos, ¿sí? Y cuya digamos, forma de acción la van a ver en las clases de hipersensibilidad, ¿sí? Lo que es importante, y es un dato anecdótico, es que debido a su baja concentración en circulación, fue el último isotipo de anticuerpos en ser descubierto, ¿sí? Los otros isotipos fueron descubiertos hace mucho, mucho tiempo, y este isotipo hace poco cumplió 50 años de haber sido descubierto. Sí, estoy tratando de hacer memoria, creo que ahora se cumplieron 54 o 55 años de que fue descubierto. Justamente porque al estar en tan bajas concentraciones, con las técnicas disponibles hace 100 años, no era posible encontrarla. La IgA en circulación
tiene una concentración de casi 2 miligramos mililitro, ¿sí? En circulación es más, hay mayor concentración de IgA que de IgM, ¿sí? Circula como monómero o como dímero, ¿sí? Ese dímero se encuentra estabilizado por la cadena J. Es un isotipo que no activa complemento, no opsoniza y no media ADCC, ¿sí? Y como ya les mencioné, es el isotipo característico de las respuestas inmunes en mucosa. Justamente en la mucosa y en las secreciones del cuerpo, la IgA se encuentra en altas concentraciones, ¿sí? De hecho, se calculó que es el isotipo que más fabricamos por día, ¿sí? Obviamente no es el más concentrado en la circulación sanguínea, ¿sí? Porque se está siendo liberado casi permanentemente a través de nuestras secreciones, ¿sí? Todo el tiempo. Está presente en lágrimas, en secreciones pulmonares, genitourinarias, intestinales, en la leche y en el calostro humanos, ¿sí? Y lo que promueve este isotipo es una protección impidiendo que los patógenos ingresen a través de los epitelios, ¿sí? Imagínense que una bacteria patógena se encuentra en la luz intestinal e intentando adherirse a las células del epitelio, las moléculas de IgA que se unan a la superficie de ese patógeno en la luz intestinal van a impedir esa adhesión, ¿sí? Y de esa forma van a inhibir la acción patógena de esa bacteria, ¿sí? La liberación de IgA en la luz intestinal requiere de un transporte específico, ¿sí? Las células plasmáticas se encuentran localizadas en la lámina propia, ¿sí? Recuerden que la lámina propia es el tejido conectivo inmediatamente por debajo de la mucosa intestinal. En esa lámina propia hay células plasmáticas productoras de IgA que liberan el dímero, y ese dímero va a ser reconocido por un receptor, ¿sí? Denominado poliinmunoglobulina, ¿sí? Ese poli-Ig se encuentra presente en la cara apical, en la cara basal de las células epiteliales, ¿sí? Y lo que hacen las células epiteliales cuando presentan la IgA unida al receptor es endocitar ese receptor, llevar receptor e IgA hacia la cara apical y promover un clivaje proteolítico de ese receptor en la luz intestinal, ¿sí? Por lo tanto, se libera la IgA unida a una porción de ese receptor poli-Ig, ¿sí? Que es lo que se conoce como componente secretor, ¿sí? Ese componente secretor le da estabilidad al anticuerpo en la luz intestinal, ¿sí? Y lo protege también de la degradación. Este mecanismo se lleva a cabo permanentemente todo el tiempo, ¿sí? Y en la luz intestinal de alguna forma se encuentran normalmente muchísimas moléculas de IgA con una variada especificidad. Frente al ingreso de un patógeno, obviamente se activan células específicas, igual que pasa en la respuesta en otros tejidos. Después van a tener también una clase de respuesta inmune de mucosas. Entonces, para que repasen, dentro de las funciones efectoras de los anticuerpos tenemos neutralización, opsonización, ADCC y activación del complemento. Después repasen qué isotipos cumplen con cada una de estas funciones efectoras. Básicamente, y lo mencionábamos antes para el caso de toxinas, la función neutralizante de los anticuerpos lo que hace es impedir que una molécula o un patógeno puedan interactuar con receptores celulares, ¿sí? Típicamente, si una toxina cumple
algún efecto tóxico sobre una célula a través de un receptor particular, si el anticuerpo se une a esa toxina, no se cumple, se bloquea la acción tóxica. ¿Sí? ¿Contra qué patógenos es importante entonces la neutralización? Bueno, contra patógenos que secreten toxinas, ¿sí? Pero también contra patógenos que requieran el ingreso a través de receptores particulares. Por ejemplo, los virus, ¿sí? En el caso de los virus, ustedes saben que tienen tropismo por algún tipo celular particular, y lo que hacen los virus es reconocer un receptor e internalizarse e infectar la célula. ¿Sí? Los anticuerpos específicos lo que van a hacer es bloquear al virus e impedir que infecte a las células. ¿Sí? Como ustedes saben, en este contexto de pandemia por el virus SARS-CoV-2, una estrategia terapéutica que está siendo evaluada es la inmunidad pasiva, ¿sí? Con anticuerpos exógenos, es decir, transferir anticuerpos preformados para que cumplan con esta función neutralizante. En el caso de la opsonización, ya lo habíamos mencionado, cuando un patógeno se encuentra cubierto por IgG, esas moléculas de IgG van a ser reconocidas por los receptores Fc, gamma, ¿sí? Recuerden que hay distintos tipos de receptores Fc gamma, ¿sí? Está el 1, el 2, el 3. En este caso se está representando el receptor Fc gamma 1, pero recuerden que la clase pasada habíamos hablado del 2 en la superficie de los linfocitos B, ¿sí? En este caso, los macrófagos, cuando a través de su receptor reconocen anticuerpos, lo que van a hacer es endocitar, ¿sí? Fagocitar, mejor dicho, el complejo antígeno-anticuerpo, ¿sí? Y posteriormente degradar lo que sea que hayan fagocitado, ¿sí? Es una fagocitosis promovida, mejorada por la presencia de los anticuerpos. En el caso de la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, lo que van a mediar los anticuerpos es la liberación de gránulos, ¿sí? Que contienen proteínas preformadas, y en el caso de que sean células NK, esas proteínas son proteínas citotóxicas, ¿sí? Recuerden que el mecanismo de acción de las NK es similar o es idéntico al de la CD8, pero en el caso de la CD8 hay reconocimiento antigénico específico y en el caso de las NK no, ¿sí? Se requieren balances de otros reconocimientos. El receptor que actúa en el caso de las NK es el receptor de Fc gamma 3, ¿sí? Que es un receptor de baja afinidad y que va a promover señales activadoras para esta célula NK, ¿sí? Recuerden que hay un balance de señales activadoras y señales inhibitorias que, en el caso de favorecerse la activación del NK, promueve la liberación de perforina y granzima que llevan a la muerte de la célula blanco por apoptosis, ¿sí? En el caso de los helmintos, las células quizás más importantes en el ataque son los eosinófilos y los mastocitos, que liberan gránulos preformados, ¿sí? Que van a intentar generar daño en el parásito, ¿sí? Pero también producen otros eventos, como típicamente, por ejemplo, aumento de la motilidad intestinal, aumento de la secreción de moco, ¿sí? Que tiene que ver con un mecanismo de defensa contra helmintos que se encuentren en la cavidad intestinal. La activación del complemento, como les dije, tiene que ver con la activación, con la unión del C1Q a moléculas de anticuerpo, y acá es importante que C1Q se va a unir o va a requerir unirse a moléculas de anticuerpo que se encuentren interactuando con su antígeno y que se encuentren próximas espacialmente, ¿sí? El C1 requiere de, digamos, dos FCs próximos en el espacio, ¿sí? De esta forma la IgM soluble no va a activar complemento,
pero una molécula de IgM unida a su antígeno sí va a ser muy buena activadora de complemento. La IgG soluble no va a activar complemento, mientras que sí lo va a hacer si se encuentra unido a epitopes superficiales, ¿sí? Recuerden que en el caso de la IgG se requieren al menos 2 moléculas de anticuerpo espacialmente cerca para que se lleve adelante la activación del complemento. En este cuadro van a tener un resumen de lo que son las características de los distintos isotipos en los humanos, concentración, vida media, tamaño molecular y un resumen de las funciones efectoras de cada uno de los isotipos. Ahora bien, la respuesta inmunohumoral, recuerden que sucede en los órganos linfoides secundarios, ¿sí? Ganglios linfáticos, vasos, otros tejidos linfáticos asociados a mucosas. Puede ocurrir con colaboración T o sin ella, ¿sí? Los niveles de anticuerpo van a depender de la secreción de inmunoglobulinas por las células plasmáticas de vida media corta y larga, ¿sí? Los anticuerpos pueden mantenerse por largo tiempo por activación de células B de memoria. Las células de memoria permanecen en órganos linfoides secundarios o incluso en circulación. Y existen células plasmáticas de vida media larga que sobreviven en la médula ósea y se mantienen sintetizando niveles constantes de anticuerpos específicos, ¿sí? Que van a ser volcados a circulación aunque el estímulo antigénico no se encuentre presente. Como características, hay fases secuenciales de reconocimiento, sí, hay una fase de activación y una fase efectora. La respuesta a antígenos proteicos requiere de colaboración TB, ¿sí? Linfocitos T colaboradores, que van a generar señales particulares para los linfocitos B, que van a llevar, entre otros efectos, a la maduración de la afinidad y al cambio de isotipo. Las respuestas inmunes humorales pueden ser primarias o secundarias, ¿sí? Y van a ser diferentes respecto de los tipos de anticuerpos sintetizados en cada una de los dos y además respecto de los niveles de anticuerpos sintetizados, ¿sí? La respuesta a antígenos multivalentes con epitopes repetitivos no requiere de colaboración de linfocitos T, ¿sí? Típicamente las respuestas contra polisacáridos bacterianos, ¿sí? Que son los que ya conocemos como antígenos T independientes, ¿sí? Y como algo les mencioné la clase pasada, existen diferentes subconjuntos de linfocitos B con capacidad de responder a distintos antígenos, ¿sí? Los que responden a antígenos, digamos, T dependientes y los que responden a antígenos T independientes. Justamente vamos a volcar ahora un poco de lo que queda de la clase antes de terminar a la respuesta contra antígenos T independientes, ¿sí? Y esto tiene que ver con linfocitos B capaces de activarse, multiplicarse y producir anticuerpos en ausencia de colaboración T, ¿sí? Mucho de lo que estuvimos hablando hasta ahora tenía que ver con esta idea de 2 señales de activación, ¿sí? Primera señal, reconocimiento por el BCR. Segunda señal, interacción con el T colaborador activado, ¿sí? Con unión de moléculas de superficie y interacción a través de la liberación de citoquinas, ¿sí? Esta forma de respuesta de linfocitos B se encuentra, está limitada al reconocimiento de antígenos de tipo proteico, ¿sí? Antígenos T dependientes. Existen otro tipo de antígenos que son capaces de promover señales particulares de activación
que hacen que el linfocito B se active directamente, ¿sí? Sin que haya ninguna necesidad de colaboración. Típicamente lo pueden pensar como que las dos señales de activación provienen de la interacción del linfocito B con el antígeno a través de receptores, ¿sí? Como les mencioné recién, los linfocitos que responden a estos dos tipos diferentes de antígenos son diferentes clases de linfocitos, ¿sí? Los linfocitos B2 son los que responden a antígenos proteicos, son la mayoría de los linfocitos B maduros, ¿sí? Sin embargo, existen otros linfocitos que son los B1 y los linfocitos BZM, estos linfocitos presentes en el vaso, estos linfocitos B1 presentes en cavidad peritoneal y cavidad pleural, y derivados del hígado fetal, que son los que tienen la capacidad de respuesta frente a antígenos T independientes. La respuesta frente a antígenos T independientes entonces está mediada por estos linfocitos B1 y BZM, que son productores de lo que se conoce como antígenos naturales, ¿sí? Esos antígenos naturales son, anticuerpos naturales. Esos anticuerpos naturales son anticuerpos polireactivos de baja afinidad, ¿sí? Es decir, polireactivos significa que se pueden unir a distintas moléculas, ¿sí? Y a todas con baja afinidad, ¿sí? Estas células no generan memoria inmunológica, no generan cambio de isotipo, ¿sí? Mayormente, aunque existe cierto cambio limitado, ¿sí? Y existen dos tipos de antígenos T independientes que pueden ser reconocidos. Los antígenos T independientes de tipo 1, ¿sí? Que inducen producción únicamente de IgM, ¿sí? Y los antígenos T independientes de tipo 2 que pueden producir un cambio de isotipo limitado a IgG2 y a IgA, ¿sí? El antígeno T independiente de tipo 1 característico es el lipopolisacárido bacteriano, el LPS, y el antígeno T independiente de tipo 2 característico son los polisacáridos de superficies bacterianas, ¿sí? Básicamente, si uno compara la respuesta de linfocitos B2 contra la de linfocitos B1, ya lo hablamos mucho, del gran repertorio de especificidades de los linfocitos B2, en presencia de un antígeno se selecciona y se expande aquel linfocito que tenga un receptor específico, ¿sí? La respuesta inmune humoral depende de este principio, ¿sí? Expansión de las células específicas y producción de anticuerpos específicos, con maduración de la afinidad y todo lo que mencionamos. Las células B1, en cambio, tienen una diversidad de receptores que básicamente llevan a un pool de anticuerpos de variada especificidad, ¿sí? Pero de baja afinidad, y ese pool de anticuerpos se sintetiza aún en ausencia de los antígenos, ¿sí? Es decir, que esos anticuerpos pueden incluso estar preformados antes del ingreso del patógeno, ¿sí? Por eso se los conoce también como anticuerpos naturales, ¿sí? Aunque son anticuerpos y están sintetizados por linfocitos B, se los considera en parte como una respuesta innata frente a determinados patógenos, ¿sí? Porque se encuentran básicamente preformados. Esto lo habíamos mencionado antes, ¿sí? Las respuestas en los órganos linfoides secundarios, ¿sí? Como en el vaso, se van a dar principalmente a través de linfocitos B2, ¿sí? Que se ubican en los folículos de los ganglios linfáticos, que interactúan con linfocitos T en presencia de antígenos proteicos, ¿sí? Y eso lleva a todo lo que ya mencionamos: cambio de isotipo, maduración de la afinidad, generación de plasmocitos de vida media larga,
secreción permanente de niveles bajos de anticuerpos de alta especificidad y células de memoria. Por otro lado, en el vaso, en la zona marginal, se encuentran estas células BZM que responden a polisacáridos, a lípidos y que sintetizan principalmente IgM y fundamentalmente producen plasmocitos de vida media corta, ¿sí? Al igual que las células B1, los linfocitos B1, que se encuentran en cavidad peritoneal o cavidad pleural. Ahora bien, ¿cómo funcionan los distintos tipos de antígenos T independientes? Les mencioné que los antígenos T independientes de tipo 1 son típicamente el LPS. ¿Sí? Como ustedes ya saben a esta altura, el LPS bacteriano es reconocido por un receptor de la inmunidad innata, que es el TLR4, ¿sí? Y que produce la activación de las células. Ustedes lo vieron muy claramente en ejemplos para macrófagos, ¿sí? Los macrófagos reconocen el LPS y promueven la síntesis de una gran cantidad de citoquinas inflamatorias. Bueno, los linfocitos B también pueden responder a ese LPS, ¿sí? Y cuando el LPS se encuentra en altas concentraciones, actúa como lo que llamamos un activador policlonal de linfocitos B, ¿sí? ¿Qué es un activador policlonal? Es una molécula que es capaz de activar a los linfocitos B independientemente de su especificidad, ¿sí? En el dibujo lo que se muestra son muchos linfocitos B diferentes, uno solo reconoce específicamente a la molécula antigénica, pero todas las células sufren la activación, ¿sí? Y esto tiene que ver con la alta concentración del LPS y con otros receptores que no son el BCR, ¿sí? Cuando el antígeno T independiente de tipo 1 se encuentra en bajas concentraciones, obviamente va a ser reconocido por los BCRs, ¿sí? Y de alguna forma las células que tienen receptores específicos para esa molécula van a capturarlo, ¿sí? Estos clones o estas células con especificidad por la molécula entonces van a capturar ese antígeno que va a interactuar también con los otros receptores, ¿sí? Promoviendo señales suficientes para generar la activación de esta célula independientemente de la colaboración con linfocitos T, ¿sí? Fíjense que en este caso la producción de anticuerpos es específica del antígeno y en este caso no, ¿sí? En este caso se van a activar muchos clones en forma inespecífica, ¿sí? Los antígenos T independientes de tipo 2 actúan de una forma diferente, ¿sí? Son típicamente los polisacáridos bacterianos, ¿sí? ¿En qué bacterias están presentes estos polisacáridos? ¿Sí? En las bacterias encapsuladas. Recuerden que no es algo común para todas las bacterias, ¿sí? Streptococcus pneumoniae, Neisseria y Haemophilus son bacterias que presentan polisacáridos de superficie, ¿sí? Estos polisacáridos van a estar constituidos, ¿sí? Generalmente por una unidad disacarídica repetida muchísimas veces, ¿sí? Eso hace que cada epitope presente esté el mismo epitope repetido muchísimas veces, ¿sí? La repetición de epitopes es, digamos, poco común en proteínas, ¿sí? Digamos, proteínas que son diméricas o multiméricas podrán repetir el mismo epitope, pero en una cadena polipeptídica es bastante poco frecuente que se repita un epitope, ¿sí?
Esa falta de repetición hace que la interacción de los receptores en general sea con una molécula, ¿sí? En el caso de los polisacáridos, los epitopes se repiten cientos de veces, ¿sí? Lo que produce esta repetición de epitopes es un reclutamiento de receptores, ¿sí? En una zona espacial de la superficie celular, promoviendo una señal muy intensa, ¿sí? Recuerden que las membranas plasmáticas son fluidas, ¿sí? De alguna forma los receptores se encuentran como flotando en esa membrana, y si del lado de afuera de la célula hay una molécula que tiende a hacer interaccionar a los receptores y aglomerarlos en una zona espacial, ¿sí? Lo que va a estar haciendo es eso, reclutando mucha cantidad de receptores a un sitio puntual de esa membrana fluida y por lo tanto promover señales intracelulares intensas, ¿sí? Recuerden que toda esa señal depende de fosforilaciones, y si existe un gran reclutamiento en una zona, esas fosforilaciones van a ser más intensas, ¿sí? Los polisacáridos no son activadores policlonales, ¿sí? Siempre genera una activación específica. Y frente a determinadas situaciones particulares en donde haya presencia de citoquinas, puede haber un cambio de isotipo particular, ¿sí? Como les mencioné antes, solo a IgG2 o a IgM, ¿sí? ¿Por qué solo a esos isotipos? Porque no hay interacción de superficie entre el B y el T, ¿sí? Más allá de este dibujito que el T está reconociendo algo, no hagan tanto caso a este esquema, ¿sí? Ese cambio limitado se debe a la presencia de citoquinas, ¿sí? Pero la colaboración TB es mucho más que la presencia de citoquinas para antígenos T dependientes, ¿no? Entonces es una situación completamente distinta. Típicamente, entonces, ¿por qué un polisacárido puede activar a un linfocito B? Es esta idea de un gran reclutamiento de receptores, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando una célula, un linfocito B, reconoce a un antígeno, ¿sí? Normalmente lo que hace la célula es una endocitosis mediada por receptor, ¿sí? Esa molécula extraña la endocita y la degrada. Si la molécula extraña es una proteína, los péptidos resultantes de esa degradación se presentan en CMH2 y favorecen la interacción. Cuando se trata de un polisacárido, la internalización y la degradación lleva a disacáridos, a hidratos de carbono que no pueden ser presentados en CMH, ¿sí? Por lo tanto, esa molécula antigénica que es internalizada será degradada. ¿Qué pasa con la célula? Tiene señales suficientes para diferenciarse a plasmocito, ¿sí? Y empezar a producir la liberación de anticuerpos, principalmente IgM, pero también IgG2, ¿sí? ¿Qué pasa si uno quisiera generar, por ejemplo, una respuesta protectiva contra un polisacárido, ¿sí? Ya les había mencionado que existen algunas bacterias, ¿sí? Que típicamente causan neumonías, ¿sí? Que presentan estos polisacáridos. A la bacteria, esa cápsula le otorga resistencia al complemento, a la acción de la vía alterna del complemento, ¿sí? Y por lo tanto es un mecanismo de evasión de la respuesta inmune. También le otorga resistencia a la fagocitosis, ¿sí? Entonces esas bacterias capsuladas son de alguna forma resistentes a una parte de la respuesta innata, ¿sí? Si uno quisiera generar una vacuna contra esas bacterias, podría pensar en vacunar con el polisacárido, ¿sí? Y de hecho existen vacunas con el polisacárido capsular, ¿sí? Para esos patógenos, ¿sí? Y las vacunas lo que van a generar es este tipo de respuesta, ¿sí? Limitada,
con producción de unos isotipos particulares, pero que pueden otorgar protección a lo largo de el próximo invierno, digamos. Si me vacuno en marzo, el próximo invierno voy a estar protegido contra estas bacterias. Esas vacunas son lo que se conoce como vacunas no conjugadas, ¿sí? Es decir, el polisacárido tal cual como existe en la naturaleza. Sin embargo, hay también variantes de vacunas conjugadas. ¿Qué son las vacunas de hidratos de carbono conjugadas? Bueno, simplemente el mismo hidrato de carbono que tiene unido covalentemente una proteína carrier, ¿sí? Fíjense que el linfocito que está reconociendo al antígeno es análogo a este, ¿sí? El BCR reconoce epitopes presentes en el hidrato de carbono, ¿sí? En el polisacárido. ¿Qué va a pasar cuando este linfocito que recibe esa señal y que podría activarse porque la cantidad de señalización intracelular es suficiente, cuando hace la endocitosis mediada por receptor de toda esta molécula que tiene unida covalentemente a una proteína, también endocita la proteína, ¿sí? Por lo tanto, al degradar esta mezcla, digamos, esta molécula nueva, artificial, que es mitad polisacárido, mitad proteína, va a generar algunos péptidos derivados de la proteína que va a poder presentar en CMH2, con los cuales va a poder interactuar con linfocitos T, y esta respuesta específica de anticuerpos sufre maduración de la afinidad, sufre cambio de isotipo y genera células de memoria, ¿sí? Es decir, que por unión artificial de una proteína a un polisacárido voy a poder obtener una respuesta T dependiente contra una molécula, contra un antígeno T independiente, ¿sí? Este principio es el que se usa en las vacunas conjugadas contra el neumococo y contra hemófilos. Por último, para cerrar la clase, una noción a la producción de anticuerpos en respuesta inmune primaria y secundaria. Es algo que ya vieron en seminarios. Recuerden que los linfocitos vírgenes tienen un periodo de activación que implica la multiplicación celular, ¿sí? Después del reconocimiento antigénico, un periodo de multiplicación para poder alcanzar una cantidad de células suficientes para montar la acción efectora, ¿sí? Por lo tanto, esa respuesta que se monta la primera vez que el organismo se enfrenta a un patógeno tarda unos cuantos días, ¿sí? Alrededor de una semana, entre 5 y 7 días, para llegar a los máximos niveles de producción de anticuerpos en esa respuesta primaria, ¿sí? El primer anticuerpo el primer isotipo de anticuerpos que se va a sintetizar es IgM, y posteriormente se podrá generar un cambio de isotipo a IgG, ¿sí? Esto obviamente guarda relación con el tipo de antígenos a los que se está enfrentando, ¿sí? Todo esto es la respuesta que se monta frente a un primer encuentro con el agente extraño. Frente a un segundo encuentro, del mismo agente extraño, los antígenos van a impactar ya no sobre linfocitos vírgenes, sino sobre linfocitos de memoria, ¿sí? Y ese impacto sobre linfocitos de memoria va a promover una activación más rápida, ¿sí? Una división celular más rápida y por lo tanto vamos a obtener mayores niveles de anticuerpos, ¿sí? Mayor cantidad de anticuerpos. Estos anticuerpos además son mayoritariamente de isotipo IgG con afinidad mejorada, ¿sí? Y esta activación va a dejar siempre, además de células de memoria, células plasmáticas de vida media larga, ¿sí? Que van a sintetizar cantidades bajas pero permanentes del anticuerpo específico, ¿sí?
De esta forma, la cantidad de anticuerpos que se obtiene frente a un determinado antígeno depende de la cantidad de veces, al menos, una gran diferencia entre la primera y la segunda vez, que el organismo se enfrenta a ese antígeno. ¿Sí? Fíjense que la respuesta al antígeno A es, digamos, de un nivel la primera vez que se enfrenta el organismo a ese antígeno, y frente a una inoculación del mismo antígeno, la respuesta es mucho más intensa y mucho más rápida. ¿Sí? Y estos mecanismos son específicos de antígenos, porque si yo coadministro un antígeno B junto con este antígeno A en esta segunda administración, la respuesta frente al antígeno B es una respuesta primaria, ¿sí? Lenta y de baja intensidad. Siempre en una inmunización, siempre y cuando se trate de antígenos T dependientes, durante la respuesta primaria voy a tener primero IgM y después IgG, ¿sí? Pero los dos isotipos se van a sintetizar durante la respuesta primaria, ¿sí? No se confundan, la primaria no es exclusivamente de IgM y la secundaria exclusivamente de IgG, ¿sí? Durante la primaria se va a dar primero IgM y después IgG. Y al darse ese cambio de isotipo también se dan procesos de maduración de la afinidad y generación de células de memoria, ¿sí? Frente a una segunda inmunización, entonces va a ser mucho más la cantidad de IgG, pero también va a haber algo de IgM, ¿sí? También puede haber algunos linfocitos vírgenes que están siendo impactados por primera vez en esta segunda administración del antígeno. En el caso de las respuestas T independientes, no va a haber respuesta primaria y secundaria, ¿sí? Cada vez que el individuo se enfrente al antígeno va a responder de la misma forma, ¿sí? Con la misma demora en el tiempo y con los mismos niveles y con el mismo isotipo, ¿sí? Mayoritariamente IgM. En términos de células, una de las, digamos, las particularidades que hacen que la respuesta primaria y secundaria sean tan distintas tienen que ver con los tipos de células y los mecanismos involucrados, ¿sí? En un primer encuentro con el antígeno, recuerden que en el órgano linfático secundario tenemos la zona de linfocitos B, la zona de linfocitos T, en donde tenemos linfocitos vírgenes, tanto B como T, ¿sí? Frente a la llegada de un antígeno, el linfocito B virgen tiene que reconocerlo y migrar hacia la interfase. El linfocito T tiene que reconocer al antígeno procesado por una célula dendrítica que a su vez tiene que estar activada para poder expresar moléculas coestimulatorias, y después de esa interacción va a migrar hacia la interfase para dar las señales de colaboración al linfocito T, ¿sí? A partir de esa interacción se va a generar el centro germinal con las células T foliculares, la activación, la proliferación de células B, la maduración de la afinidad, etc. Y estos procesos van a tomar un tiempo, ¿sí? Y al cabo de ese tiempo son limitada la cantidad de células que se producen, por eso tarda en activarse la respuesta y los niveles son bajos, ¿sí? Una vez que pasa este primer estímulo, quedan las células de memoria, ¿sí? Pero las células de memoria ya se encuentran especializadas y localizadas particularmente, ¿sí? Existen células T de memoria foliculares, ¿sí? O sea, son derivadas de estas células foliculares, ya se encuentran cercanas a las células B, ¿sí? Y los linfocitos B también dejan células de memoria. Frente a un reingreso del antígeno, el reconocimiento por las células B de memoria ya lleva directamente a la activación de las T foliculares de memoria, ¿sí? Sin necesidad de que intervengan
las células dendríticas, y esta activación de los linfocitos B es más rápida, la de los linfocitos T es más rápida porque son células de memoria, pero además es más rápida porque son mecanismos independientes de la activación de células dendríticas, ¿sí? Y a partir de esto se generan células plasmáticas inmediatamente, ¿sí? Gran cantidad de células plasmáticas, a la vez que se vuelve a formar un centro germinal, que en este caso va a ser un centro germinal secundario, ¿sí? Por este motivo, la respuesta es mucho más rápida y mucho más intensa. Este resumen lo habíamos visto también al final de la clase anterior, y es importante que lo repasen y que tengan en cuenta todos los procesos que se generan producto de la activación de linfocitos B, ¿sí? Y cómo cada uno de estos distintos procesos impacta en una función efectora particular del sistema inmune, que es la producción de anticuerpos, ¿sí? Que van a tener una función específica según el tipo de patógeno que sea necesario atacar. Si tienen preguntas, pueden hacérmelas por email en cualquier momento de la cursada o después cuando vayan a preparar el final.